densidad espectral de potencia. Demostrar que la energía promedio, esto va a ser la energía promedio, ¿no? Demostrar que la energía promedio es la autocorrelación del ruido, por lo tanto es igual a ¿qué? A la potencia media de la señal. Potencia media o potencia promedio, ¿ya? De la señal. Entonces, tengo propiedades para el tema del ruido, ¿no? Estamos trabajando con ruido blanco. Entonces, cuando estamos trabajando con ruido, sabemos que esto es en el dominio de la frecuencia, ¿no? Estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces, aquí estamos encontrando, esto viene a ser la densidad espectral de potencia, ¿no? Densidad espectral de potencia. Así viene a ser la densidad espectral de potencia y sabemos o hemos visto en las diapositivas que el ruido es constante, ¿no? El ruido tiene una distribución constante en el dominio de la frecuencia. ¿Está, no? Va a ser igual a ¿qué? A la potencia media de la señal o, si quiere, a la varianza. Entonces estamos trabajando por ruido. Entonces me pide demostrar esta relación, que la autocorrelación es igual a ya. Entonces, hemos visto varias, creo que hay unos 2 o 3 caminos, ¿no? Para demostrar. Vamos a hacer por uno. Vamos a elegir un camino. Solución. Entonces, simplemente, ¿qué me está pidiendo? La densidad espectral de potencia, y esto que viene a ser autocorrelación, ¿no? Entonces sabemos que si yo tengo la densidad espectral de potencia, puedo aplicar ¿qué? ¿Cómo se relacionan? Esto es la autocorrelación, ¿no? La autocorrelación. Si yo tengo la autocorrelación para encontrar la densidad espectral de potencia, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la transformada discreta de Fourier, ¿no? Entonces, si quiero ir aquí, aplico la transformada discreta de Fourier, ¿no? Pero en este caso estoy aquí. Me dan la densidad espectral de potencia. Entonces, ¿qué hago? Inversa, ¿no? Entonces, el camino que yo voy a elegir va a ser esto, ¿no? Simplemente estoy viendo, no estoy viendo un sistema, simplemente estoy viendo el ruido. ¿Cuál es el comportamiento del ruido, ¿no? Entonces, la autocorrelación se va a definir como ¿qué? Esto aquí es discreto, ¿no? Discreto, aquí es continuo. Buenas tardes. No, estamos hablando de muestras. Entonces, la autocorrelación del ruido va a
ser igual a 1 sobre 2 veces pi integral de menos pi de la densidad espectral de potencia por E menos J omega y J omega N, ¿no? Por el diferencial de omega. Esto de dónde viene de la definición, ¿no? Igual en alguna diapositiva hemos definido el tema de la autocorrelación. ¿Cómo encontrar la autocorrelación, no? Entonces, ya. Cuando hablamos de ruido blanco, la densidad espectral de potencia y la autocorrelación del ruido blanco, ¿es dato o no es dato? Sí, es cero. ¿No? Cuando estamos hablando cuando hablamos de ruido blanco. Cuando hablamos de ruido blanco, la pregunta es, tenemos la autocorrelación y la densidad espectral de potencia ya. Esto es ruido blanco, ¿no? Es la distribución del ruido blanco. Ahora la pregunta es, cuando estamos hablando de ruido blanco, tenemos la autocorrelación y la densidad espectral de potencia. ¿Es dato? Sí. Sí, ¿no? Respuesta, sí. ¿No? Por eso hemos visto en las diapositivas la última parte, ¿no? De ruido blanco. Entonces, nos piden demostrar. ¿Ya? Sí tenemos de dato. ¿Ya? ¿Cómo sería? Y ya. Sí tenemos de dato, pero en este caso nos piden demostrar. ¿Ya? Entonces vamos a llegar a esa demostración. Si yo hablo de ruido blanco y les pido demostrar, tienen que demostrar cómo se llega, ¿no? Y si es que no les digo demostrar y les digo que es ruido blanco, no les pido demostrar, entonces esto ya van a tener el dato, ¿no? La autocorrelación del ruido blanco va a ser igual a la potencia media o promedio de la señal por la función de impulso, ¿no? Y la densidad espectral de potencia va a ser igual a la potencia promedio de la señal.
hay dos datos importantes, ¿no? El tema de la potencia y en algún caso les he pedido la energía para el laboratorio, ¿no? La energía es cuando estoy en el dominio de la muestra, la autocorrelación, ¿ya? La energía promedio. Y la potencia es cuando estoy en el dominio de frecuencia, la densidad espectral de frecuencia. No, les pedía dos cosas, ¿no? En el laboratorio, no sé si se acuerdan, les pedía la energía promedio y en algún caso les pedía la potencia promedio. Para encontrar la energía promedio, es esta relación, ¿no? Estoy en el dominio de las muestras. Y eso evalúo cuando es cero. Cuando es potencia, tengo que ir a la densidad espectral de potencia. Y ya, dijo algo de si es energía promedio, ¿pertenece a qué? Energía promedio al dominio de las muestras, ¿no? Al tiempo discreto. Energía promedio pertenece a... Si yo les pido la energía promedio, indirectamente, ¿qué les estoy pidiendo? Pues que trabajen en el tiempo discreto, ¿no? Uno. ¿Qué también les estoy pidiendo? Les estoy pidiendo la autocorrelación. ¿Ah? Vuelvo a repetir. Si yo les pido energía promedio, ¿qué tienen que encontrar? Autocorrelación. Estamos trabajando con señales aleatorias, ¿no? La autocorrelación tienen que evaluarlo en cero. ¿No? Con eso encuentro la energía promedio. Ahora, si yo les pido la potencia promedio, tienen que trabajar o encontrarme eso en el dominio de la frecuencia. ¿No? ¿Y cómo voy al dominio de la frecuencia? Tengo que encontrar la densidad espectral de potencia, ¿no? Encuentro la densidad espectral de potencia y lo evalúo en qué valor? En frecuencia igual a 0. Ya, entonces, aquí yo tengo, esta es la definición, ¿ya? Por si acaso, entonces, ¿aquí qué es? Fourier, ¿no? Estoy en frecuencia, me voy a dominio discreto. Y esta es la ecuación. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Tengo de dato, para resolver este integral, ¿qué necesito? Densidad espectral de potencia. ¿Tengo de dato? Sí, ¿no? Esta es la gráfica de la densidad espectral de potencia. ¿Ya? Entonces, por eso estoy integrando de menos pi hasta pi, de menos pi hasta pi, y esto vendría a ser la densidad espectral de potencia. De la gráfica, ¿cuánto vale la densidad espectral de potencia? Esto, ¿no? De la gráfica tenemos que la densidad espectral de potencia del ruido es igual a ¿cuánto? Es una constante, ¿no? Es constante. 1. Esto vale a la potencia promedio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, reemplazo aquí, ¿no? Entonces, la autocorrelación del ruido va a ser igual 1 sobre el periodo de la integral de la potencia promedio por E a la J omega diferencial, ¿no? Entonces, sigo desarrollando. Esto es constante, ¿no? Esto es un valor constante. Sale del integral. Tengo que integrar eso, ¿no? Aquí voy a aplicar. Esto es
constante, 2pi es constante, esto voy a su equivalente, ¿no? Esto va a ser integral del coseno de omega n diferencial de omega más j veces la integral del seno de omega n diferencial de omega, ¿no? Simplemente aplicado, ¿no? La propiedad de Euler. Esto, igual que lo que ya hemos hecho, ¿no? En dos ejercicios. Entonces, la integral del coseno, ¿cuánto va a ser? Derivada de coseno menos seno. Va a ser el seno, ¿no? Esto va a ser igual a la potencia promedio de la señal dividido entre 2pi por esta integral. ¿No? Va a ser de coseno menos seno. Va a ser seno, ¿no? Seno de omega n dividido entre n. Y se va a hacer esta integral, ¿no? Más j veces derivada del seno coseno, ¿no? Integral de seno va a ser menos, ¿no? Menos coseno de omega n dividido entre n. Y aquí tengo que evaluar, ¿no? Entre menos pi y entre pi. Entonces, la autocorrelación del ruido va a ser igual a la potencia promedio dividido entre 2pi. Y aquí no. Va a ser seno de omega tengo que guardar, ¿no? Va a ser pi por n dividido entre n menos j coseno pi entre n, ese es el límite superior. Aquí voy a colocar menos, ¿no? Menos el límite inferior que va a ser menos, aquí directamente, ¿no? Este menos va a salir del seno, ¿no? Seno de omega n dividido entre n. Este menos, el coseno se lo absorbe, ¿no? Entonces simplemente se va a mantener este menos de aquí, menos j coseno, aquí es pi, ¿no? Estoy evaluando. Pi n, aquí dividido entre n. ¿Va? Entonces la autocorrelación del ruido va a ser igual a potencia promedio de la señal dividido entre 2pi. Ya. Menos por menos, más, ¿no? Y este con este van a ser iguales. Va a ser 2 veces seno de pi n dividido entre n. Menos por menos, más, ¿no? Más con este menos, eso se va, ¿no? Y voy a tener esa relación, ¿no? Y evaluar la integral. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este pi lo voy a meter aquí adentro. Y este 2 con ese 2 en el, ¿no? Entonces voy a tener que esto va a ser al seno de pi n dividido entre pi.
es M. Perdón, aquí es M, ¿ya? Aquí me confundo. Como estamos haciendo el espectro de M, todo tiene que ser M. M, aquí es M. Es M, M, todos son M, ¿ya? M, M. Y esto es M. Claro, estoy haciendo la autocorrelación, no para M, no para N, ¿no? Entonces aquí todo tiene que ser en función de M. Entonces esa va a ser la relación para la autocorrelación. Ahora, ¿cómo se define la potencia promedio? Esta es la autocorrelación, ¿ya? Esta es la autocorrelación del ruido. Ahora tengo que encontrar, me dicen demostrar, ¿no? Demostrar que la energía promedio es esta frase. Entonces ya estoy cerca, ¿no? M, ¿cuánto tiene que valer? 0, ¿no? Entonces, para demostrar, hacemos M igual a. ¿Ya qué pasa si hacemos M igual a 0? Cero entre 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto es igual, esto es una constante, ¿ya? Potencia media de la señal, ¿no? Hemos resuelto un ejercicio parecido, ¿no? Entonces, el límite cuando n tiende a 0 de seno de pi n dividido entre pi n, ¿no? ¿Y eso cuánto va a ser? 1, ¿no? Entonces, esto es 1. Ya está, ¿no? El ejercicio me pedía demostrar, ¿no? Tenía la densidad espectral de ruido, me pedía demostrar que la energía promedio es, cuando estoy trabajando con ruido, es, esto venía a ser ¿no? La varianza. La varianza o el promedio de la señal. ¿Ya? Puede ser varianza o puede ser promedio de la señal. Entonces la energía promedio va a ser eso, en el dominio de el tiempo discreto. Entonces, ahí lo hemos demostrado.